Nos vemos después. Bueno, vamos a esperar unos minutos hasta que se vayan sumando algunas compañeras y compañeros. Mientras tanto, damos la bienvenida a este conversatorio del día de hoy. Es el segundo conversatorio del segundo semestre. En principio me presento, mi nombre es Romina Busto, soy la presidenta del Colegio de Profesionales de Trabajo Social de la segunda circunscripción de la provincia de Santa Fe, y este conversatorio es parte de las actividades que organizamos desde la Comisión de Formación Continua del colegio. Fíjate que ahí tenés el micrófono abierto, Mariana. Ahí está. El conversatorio, decía, es parte de las actividades que organizamos desde la Comisión de Formación Continua del colegio. En esta comisión hemos organizado distintas actividades. Una de ellas tiene que ver con los conversatorios, que como decía, este es el segundo del segundo semestre, que lleva por nombre Trabajadores Sociales como Testigues Expertes, declaración en juicio, un tema que nos viene inquietando desde hace algunos años, y bueno, tanto el secreto profesional, como fue el conversatorio anterior, como la declaración en juicio, son temas muy requeridos por las colegas en estos tiempos. Por eso organizamos esta actividad y lo invitamos a Valentín Ereñú, que ya lo vamos a estar presentando. Y en este año nos quedan 2 conversatorios más. En el mes de septiembre, Eva Benassi va a estar compartiendo dilemas en el trabajo con jóvenes, y en el mes de octubre nos va a acompañar Manuel Fontenla, hablando sobre territorios. Otra de las actividades de la agenda de formación tiene que ver con los talleres. En el segundo semestre vamos a volver a trabajar sobre escritura, en el taller que está coordinando Silvina Tamous, que es la jefa de redacción de Diario El Ciudadano. Ya vamos a estar difundiendo las fechas y demás. El taller y el programa de actualización están anclados en el campus virtual de nuestro colegio, que esta es una apuesta importante que hemos iniciado en esta gestión. Y el programa de actualización se está dictando el 3er módulo, y en el mes de octubre va a comenzar el 4.º módulo, último de este año, pero son 4 más el año próximo. Y el 4.º va a estar a cargo de Natalia Hernández Mari y de Federico Guzmán, que van a estar hablando sobre los fundamentos teóricos de la intervención profesional. Eso es lo que nos queda programado como parte de la agenda de formación. Invitarles también a la semana próxima, el miércoles a las 6 de la tarde, en la Biblioteca Argentina, en el 4.º piso. Vamos a estar presentando con mucha alegría, compartiendo allí con todas las escritoras el libro que hemos compilado desde el colegio, que lo tengo acá, ya que estamos se los muestro, Pandemia y Trabajo Social. En este libro compartimos un año, porque es hasta febrero de 2021, de los escritos que publicamos en Diario El Ciudadano. Y bueno, el miércoles vamos a estar presentando el libro y compartiendo ahí un momento de mimos, ¿no? entre todas y todos. Así que invitadísimos todos para esta actividad. Y en el mes de octubre, recuerden que tenemos la asamblea ordinaria, así que ya va a llegar la comunicación formal, pero también este es un espacio no solamente en donde revisamos y compartimos las actividades que hemos estado desarrollando, sino también es un espacio de encuentro entre colegas. Así que invitar también a participar de la asamblea. Bueno, ahora le paso la palabra a Mariana, que lo va a estar presentando a Valentín, y bueno, les doy
la bienvenida. Hasta luego y gracias por participar. Bueno, gracias Romina. Bienvenidos a todos. Vamos a presentarlo a Valentín. Él es abogado de la UNR, especialista en Derecho Penal en la UBA, egresado del Programa Argentino de Formación para la Reforma Procesal Penal del INESIP, integrante del Programa de Género y Sexualidades de la Facultad de Derecho de la UNR, es adscripto en la Cátedra de Litigación de la carrera de Derecho en la UCEL y se desempeña actualmente como abogado de la Oficina de Atención a la Víctima del Centro de Asistencia Judicial, dependiente del Ministerio de Gobierno de Justicia y Derechos Humanos de Santa Fe. Le damos la bienvenida, le agradecemos por supuesto este espacio que nos brinda y bueno, le damos ya la entrada para poder escucharlo. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas les presentes. Gracias al colegio por la invitación y gracias a todos y todas por la presencia hoy, un viernes a la tarde, para poder tomarnos este rato para, bueno, conversar sobre este tema muy actual, interesante y a la vez sé que despierta muchas inquietudes, así que, bueno, vamos a intentar tomarnos este rato para despejar la mayor cantidad de dudas posibles y, bueno, plantearlo con la mayor amplitud posible también. Bueno, desde ya que aclaro que todo lo que hable respecto de este tema va a estar enmarcado en el ámbito penal, que es el ámbito en el cual me especializo de alguna manera y sobre el cual puedo hablar, ¿sí? Y lo que voy a hacer es una pequeña introducción del tema, me voy a tomar entre 20 y 30 minutos aproximadamente, espero que no más de eso para poder presentarlo y después dejar abierta la posibilidad de conversar al respecto y profundizar sobre el tema, ¿sí? Mi idea es comenzar planteando algunas cuestiones generales del proceso penal, de cómo funciona el proceso penal, para poder después avanzar, sí, a la declaración en juicio propiamente dicha. Entonces, voy a abordar brevemente una explicación sobre el funcionamiento del proceso penal, luego profundizar un poquito sobre las cuestiones de prueba en el proceso penal y quiénes son testigos y testigas expertos, la cuestión de los informes y después sí ya la declaración en juicio propiamente dicha, ¿sí? Bien. Entonces, si me permiten, voy a compartir pantalla para ya empezar. Bueno, el tema entonces que nos convoca es la declaración en juicio de testigos y testigas expertos, en este caso puntualmente la de los trabajadores sociales, ¿sí? Pero como les decía, primero para poder llegar a abordar la declaración en juicio necesitamos previamente poder enmarcar cuáles son las distintas etapas del proceso penal que en nuestra provincia desde el año 2014 sufrió una reforma muy importante y estamos implementando un nuevo paradigma en materia de juzgamiento penal. Un proceso que consta de distintas etapas, ¿sí? Y que, como todo proceso, podemos decir que tiene un momento de inicio y un momento de finalización, ¿sí? El inicio va a estar dado por el acaecimiento de un hecho o la presentación de una denuncia y el final debería estar dado por una sentencia o una resolución judicial, ¿sí? Ahora bien, entre un momento y otro tenemos distintas etapas y cada una con sus particularidades. El primer momento va a estar dado por una etapa de investigación que está a cargo de un funcionario o funcionaria con cargo de fiscal, cuyo trabajo va a ser el de recabar evidencia, ¿sí? En esta instancia, que no es más que poder buscar elementos para responder a las preguntas básicas respecto de ese hecho, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Dónde pasó? ¿Cuándo? ¿Cómo pasó? ¿Quién sufrió esta situación? ¿Y quién o quiénes son responsables o pueden ser catalogados como responsables por ese hecho, ¿sí? Esto es lo que sucede entonces en esta primera etapa de investigación a cargo de
un o una fiscal. Una vez que este o esta funcionaria cree que tiene elementos para responder de manera sólida a estas preguntas, va a tomar la decisión estratégica de avanzar hacia las próximas etapas, ¿sí? Y para eso se produce el fiscal plasma esto en un documento que se conoce como acusación, ¿sí? Que es formalizar efectivamente esa decisión estratégica de avanzar a juicio. Para eso entonces vamos a tener una etapa intermedia, ¿sí? En la que también se pueden dar discusiones para obtener o arribar a salidas alternativas al juicio, pero no es algo en lo que nos vamos a detener hoy porque vamos a trabajar en un caso con proyección de juicio. Entonces, en ese marco, la etapa intermedia funciona como una instancia de preparación para el juicio, una instancia que es bastante técnica porque las partes discuten primero la admisión de esa acusación presentada por la Fiscalía y después sí se produce una especie de filtro para determinar qué evidencias de cada una de las partes van a llegar al juicio, ¿sí? Es una etapa que se debe litigar intensamente para poder llegar de la mejor manera posible al juicio. Que entonces aparece sí ya como la tercera instancia en la que habrá 3 jueces o juezas o un juez o jueza, dependiendo la gravedad del hecho, ¿sí? Que no conocen el caso, que llegan a esa instancia sin haber tomado contacto con nada de las etapas anteriores, ¿sí? Llegan totalmente sin ningún tipo de conocimiento previo sobre la situación. La Fiscalía se encargará de darle su versión de los hechos a estos jueces, ¿sí? La defensa hará lo mismo, también contará su versión de los hechos, ¿sí? Durante el juicio. Entre ambas partes se producirá una confrontación, ¿sí? De allí la calidad de contradictorio de este nuevo proceso de adversarial. Ambas partes van a ir cada una con su versión de los hechos y de alguna manera la verdad se va a construir en el juicio, ¿sí? Y por eso el juicio tiene como centralidad de esta etapa la producción de prueba, ¿sí? Eso es lo importante del juicio, porque todo lo que se recabó antes, todas estas evidencias que la Fiscalía o incluso la defensa o una querella pueden haber recabado, no tienen calidad de prueba propiamente dicho, ¿sí? Son simplemente elementos de la investigación que le permiten a las partes decidir sobre el caso. Recién, una vez que eso se produce en el juicio, que los testigos y las testigos declaran en el debate, recién en ese momento podemos hablar de prueba propiamente dicha. Y es en función de eso, de lo que se produce en la audiencia, que los jueces van a decidir en su sentencia que puede ser de no culpabilidad, y en ese caso la persona llevada a juicio no sufrirá ningún reproche, o se la puede declarar culpable y en ese caso se le aplicará una pena, ¿sí? Entonces, esto es más o menos cómo funciona actualmente este proceso penal que se implementó en 2014. Distinto al sistema anterior en materia penal, que era un sistema con una lógica de trámite. El paso de una etapa a la otra era simplemente porque se seguía un trámite y se avanzaba en el trámite de un expediente. Ahora, este es un sistema basado en la toma de decisiones estratégicas, ¿sí? Por eso es muy importante cómo se trabajan los casos desde la prueba y desde la prueba se toman las decisiones. Y si hablamos de prueba, tenemos que considerar que tenemos 3 tipos de prueba, legislados, regulados en nuestro ordenamiento. Prueba testimonial, prueba material y prueba documental, ¿sí? Y podríamos mencionar también a la evidencia digital, que no está regulada todavía, pero que va a necesitar cuanto antes una regulación porque es cada vez mayor la cantidad de casos que tenemos en la que se recurre a este tipo de evidencia, ¿sí? Publicaciones en redes sociales, conversaciones por WhatsApp, intercambio de mails y demás. Pero la centralidad claramente está dada por la evidencia testimonial, porque en este nuevo proceso, que es oral, y donde se tiene que producir todo en la sala de audiencias, nada entra por sí mismo. Los objetos y los documentos no son llevados al juicio por quienes litigamos, sino que necesitamos de un o una testigo que en la sala de audiencia incorpore esos objetos o esos documentos. De allí la centralidad de la prueba testimonial, que puede ser de 2 clases, testigos legos o comunes, digamos, y los peritos, ¿sí?
Pero esas son las categorías reguladas en nuestro ordenamiento. Pero tenemos también como construcción, no está específicamente regulado, pero es una construcción, la categoría intermedia, podemos decir, de testigos o testigues expertos, ¿sí? Y esto es sobre lo que vamos a conversar hoy. ¿Qué podemos decir sobre esta categoría? Bueno, lo que decíamos recién, no está regulado legalmente, ¿sí? Aparece como un intermedio entre un perito y un testigo común, sin ser ninguno de los dos propiamente. No es perito, porque el perito es alguien a quien se convoca a un proceso cuando se necesita que dé su opinión profesional, sus conclusiones, sobre determinados puntos que les son previamente fijados, ¿sí? Y a partir de esa consulta que se le hace, siguiendo un método científico, da una opinión profesional. Pero no conoce nada de los hechos, no toma contacto con el caso previamente. Y el testigo común es aquella persona que ha tenido contacto con la situación y ha percibido el hecho con sus sentidos. Y va a venir al juicio precisamente a hablar de eso que vio o que escuchó. El testigo experto es alguien que ha tenido conocimiento con la situación, con los hechos del caso, pero que además tiene un conocimiento o una experticia que le permite dar conclusiones en juicio. El testigo común no está habilitado que dé conclusiones en el juicio. No, son conclusiones no habilitadas porque no nos interesa lo que piensa, nos interesa lo que percibió. En el caso del perito, nos interesan solamente sus conclusiones y cómo llegó a ellas. El testigo experto tiene esta categoría, esta calidad de haber tomado conocimiento con el caso y a la vez, por su experticia, poder dar conclusiones. Pensemos un ejemplo que podría ser la situación de un accidente de tránsito en la vía pública. Por ejemplo, dos autos chocan en una esquina, ¿sí? y en ese accidente muere una persona. Podemos tener un señor que está parado en esa esquina y observa lo que sucede, y en ese caso va a ser convocado al juicio como testigo para decir lo que vio en ese momento. Se podría convocar también a un especialista en accidentología para que después del hecho releve el lugar del accidente, analice los autos y en función de eso haga un informe dando sus conclusiones sobre lo que pasó. Sería un perito, por ejemplo. Pero si pensamos en esa persona que está parada en la esquina, observando lo que sucede, si pensamos que esa persona es, por ejemplo, un mecánico o alguien que está acostumbrado a trabajar con autos, ¿sí? O un inspector de tránsito, por ejemplo, que conoce sobre las normas de tránsito, en el momento de declarar en el juicio, además de contar lo que vio, podríamos decir que es una persona que está en condiciones de brindar ciertas conclusiones o consideraciones sobre ese hecho, entonces estaríamos en presencia de un testigo experto, ¿sí? Si pensamos en el caso de los trabajadores sociales, por ejemplo, en una situación en la que han tenido contacto con una víctima de abuso sexual, claramente son personas que toman contacto, ¿sí? con determinada porción de los hechos, como podría ser la situación anímica, ¿sí? o el estado de vulnerabilidad o de riesgo de esa persona, podrían describir lo que han tomado contacto y además brindar consideraciones profesionales porque tienen una experticia y una formación para hacerlo, ¿sí? Esto es lo que podemos decir entonces de los testigues expertos. ¿Qué particularidades tienen? Bueno, al igual que cualquier testigo, tienen la obligatoriedad de concurrir en caso de que se los convoque, ¿sí? Esto es una norma que está legislada en nuestro Código Procesal Penal. Si son citados o citadas, tienen que ir a la sala de audiencias y tienen la obligación, además, de declarar y de decir la verdad porque declaran bajo juramento. En cuanto al contenido de su declaración, lo que decíamos recién, pueden hablar de lo que han percibido con sus sentidos y además pueden dar conclusiones o consideraciones profesionales sobre la situación, ¿sí? Y una particularidad más es que pueden presentarse situaciones que están reguladas en el Código Procesal Penal de que quienes tengan un deber de guardar secreto en una situación determinada van a tener que comparecer, la obligación de presentarse igualmente rige, pero deberán explicar
porque no pueden declarar, y en este caso es porque tienen obligación de guardar secreto, ¿sí? Con la particularidad de que el propio código establece que a pedido de partes el tribunal puede relevarlos del secreto. No voy a profundizar en esto porque entiendo que ya se ha dado un conversatorio específico sobre esta situación, así que simplemente lo menciono para que quede planteado. Bien, adentrándonos ya en la cuestión de los trabajadores sociales como testigues expertos, propiamente dicho, lo primero que podemos decir es que su intervención en el campo de procesos penales es sumamente útil y que tiene beneficios muy importantes para quienes litigamos, ¿sí? Porque a mi criterio son los profesionales que mejor pueden dar una comprensión del caso como un todo, porque permiten contextualizar los hechos. Quienes trabajamos en litigación ponemos mucho el foco en humanizar los conflictos que trabajamos y que aquellas situaciones que llevemos a juicio no las presentemos como algo abstracto, como un caso simplemente, sino como situaciones que le acontecen a personas de carne y hueso en un momento determinado de sus vidas en función de vínculos particulares que mantienen. Y los trabajadores sociales, por las herramientas con las que cuentan, permiten precisamente darle ese sentido de contexto a los hechos. Justamente darle al tribunal, que es en definitiva quien va a decidir la situación, elementos de análisis sobre la vida cotidiana de las personas. Y algo que es muy importante es que permiten o nos brinda herramientas para mensurar las consecuencias del hecho, ¿sí? Y esto sirve mucho para quienes litigamos, ya sea del lado de la víctima o también del lado del imputado por parte de la defensa. Porque una de las discusiones que se da en los juicios es, al momento de pedir condena, qué cantidad de pena vamos a pedir, ¿sí? O en el caso de la defensa, además de pedir la absolución del imputado, puede pedir que sea condenado a una cantidad de pena menor que la que pide la acusación. Y eso se discute también en base a evidencia. Entonces, los trabajadores sociales pueden hablarnos de cómo era la vida de la persona antes del hecho y después del hecho, y de qué manera quedó afectada, ¿sí? En el caso de la víctima. O en el caso del imputado, de qué manera también lo puede haber afectado el hecho y el proceso penal, y se pueden dar circunstancias que habiliten condenarlo a una pena menor o bien a una modalidad de cumplimiento de esa pena diferente al encierro carcelario. Los trabajadores sociales, a mi criterio, son quienes mejor están en condiciones de dar esas herramientas, que es de suma utilidad para estos casos que deben pensarse desde la prueba. Estas intervenciones generalmente dan lugar a lo que tradicionalmente, podríamos decir, se conoce como el informe socioambiental, el clásico informe socioambiental. Yo prefiero hablar de informe de trabajo social, ¿sí? Que resume todas estas intervenciones, ¿sí? Pero también podríamos pensar a los trabajadores sociales actuando en intervenciones más concretas, ¿sí? Como podría ser una participación en una entrevista investigativa, ¿sí? Una intervención más focalizada, podemos decir, con un objetivo específico, ¿sí? Eso es distinto al trabajo que da lugar al informe socioambiental, que puede requerir visitas domiciliarias, entrevistas con vecinos, también entrevistas en la oficina. Esto es ya algo más focalizado. También va a dar lugar a un informe, ¿sí? Que va a ser distinto a el acta de entrevista donde consta la declaración de la persona. Va a tener que tener un objetivo claro, es decir, un para qué ese informe, qué información extra se desea aportar con eso, enmarcado en una estrategia de intervención también concreta y con un criterio profesional sobre lo que ha sucedido en la entrevista, ¿sí? Esta sería una intervención diferente, más focalizada que la anterior. Para pasar en limpio entonces, ¿sí? Cuando hablamos de la prueba testimonial de los trabajadores sociales, podemos distinguir de algún modo tres tipos de intervención. Podemos hablar de una primera intervención, que podría ser una entrevista investigativa, ¿sí? Cuyo objetivo es obtener información de una tercera persona, que va a quedar registrado en un acta de entrevista
pero que al momento del juicio lo que va a ingresar es la declaración de esa tercera persona, ¿sí? Aquí el trabajador o trabajadora social solamente actuaría como facilitador de la entrevista para obtener el relato de ese tercero, ¿sí? Estamos tratando de dejar un registro de la declaración, podría ser de la víctima, de un testigo, de un familiar del imputado, ¿sí? Y el día del juicio tendrá que venir esa persona a declarar. Hasta aquí el trabajador social no intervendría en el juicio. Pero podría ser el caso que de esa misma entrevista, él o la trabajadora social realice un informe, ¿sí? Para aportar información extra, distinta a la declaración de la persona. Por ejemplo, información relativa a la situación de riesgo en la que se encuentra esa persona según lo que surgió de la entrevista, ¿sí? Eso va a quedar registrado en un informe y en el momento del juicio tendrá que venir él o la trabajadora social a declarar y aportar la información sobre esa intervención, que va a ser una declaración diferente a la de la víctima, por ejemplo, o el familiar de la víctima o la persona que se haya entrevistado. Y ya una tercera intervención un poco más compleja es la que veíamos recién al inicio, el conocido informe socioambiental o el informe de trabajo social, ¿sí? Que también tiene un objetivo de obtener información un poco más compleja porque va a ser en base a distintas intervenciones, como puede ser la entrevista en la oficina con la persona, la visita domiciliaria, el contacto con la escuela a la que asiste la persona o las instituciones por las que transita, y todo eso después se resume en un informe también, y al momento del juicio también vendrá él o la trabajadora social a declarar sobre esas intervenciones, ¿sí? Podríamos sumar una cuarta columna, que sería el caso de intervenciones mucho más complejas que ya se acercan a una pericia, ¿sí? Como es el trabajo que, por ejemplo, vienen realizando los equipos interdisciplinarios del MPA sobre autopsias psicosociales, por ejemplo, ¿sí? O informes retrospectivos que se hacen de los legajos de investigación en búsqueda de determinada información y aportando determinados criterios sobre eso. Eso ya sería más bien una pericia, ¿sí? Un trabajo mucho más complejo. No lo quise incluir aquí porque me pareció que ya era demasiado y creo que excede el marco de lo frecuente, de las situaciones que más se pueden llegar a presentar en su trabajo. Entonces, por ahora quedémonos con esto. Bien, entonces decíamos que esas intervenciones, si nos pensamos, si nos posicionamos en la etapa de investigación, en esa línea de tiempo que planteábamos recién, eso queda planteado en un informe, ¿sí? Que se presenta a la parte que lo pide en esa instancia de investigación. La pregunta es, ¿qué valor tienen esos informes? ¿O qué pasa con esos informes cuando pensamos en proyección de juicio, el caso? Bien, lo primero que tenemos que decir es que esos informes no son prueba documental, ¿sí? Esos informes son, al momento del juicio, lo que se conoce como declaraciones previas, ¿sí? Porque en esta lógica de estos sistemas orales acusatorios, ¿sí? Lo que importa es lo que se dice en la sala de audiencias. Lo que se dijo con anterioridad, esta información que se presentó durante la investigación, es un simple registro de la investigación. En ese sentido, el informe no es muy distinto del acta de entrevista que se le toma a la persona, ¿sí? Es un registro de la información que esa persona tiene sobre el caso y que nos permite a las partes que litigamos tomar decisiones sobre el caso, ¿sí? Decidir si vamos a ir a juicio o quizás decidir una salida alternativa al juicio porque no tenemos elementos suficientes para avanzar, ¿sí? Pero son documentos que no tienen un valor probatorio independiente. ¿Por qué? Porque tenemos a la fuente directa de información, que en este caso es él o la profesional, en condiciones de venir al juicio a declarar, ¿sí? La utilidad que va a tener ese documento que no entra al juicio es refrescar memoria, puede ser por un lado, esto es, si en el momento de la declaración se presenta algún olvido por parte de quien declara, bueno, previo seguir algunos pasos específicos, se le puede mostrar ese informe, ¿sí? Para refrescar su memoria. O algo más complejo, más grave entre comillas, ¿sí? En el marco de un juicio, marcar contradicción, también previo seguir algunos pasos. Se le puede mostrar el informe en el caso de que esa persona o ese profesional
en juicio esté diciendo cosas completamente diferentes a las que en su momento informó, ¿sí? Ahí se podría utilizar el informe para marcar contradicción. Pero en ninguno de los dos casos el informe entra. Solamente se le va a exhibir, se va a refrescar la memoria o marcar la contradicción y luego el informe se guarda, no se muestra. Los jueces que deciden el caso nunca van a tener contacto con ese informe. Bien. Y ahora sí, ya, si nos posicionamos en el momento de la declaración en juicio como testigue, ¿sí? Tenemos que pensar en dos momentos que suceden en esa instancia de declaración. Un primer momento de examen directo y un segundo momento de contraexamen, ¿sí? Los dos momentos con el mismo o la misma testigo en el mismo juicio, el mismo día, digamos, ¿sí? Vamos a ver cada uno por separado. En primer lugar, el examen directo. Quienes ya hayan pasado por esta instancia de declaración de juicio lo habrán vivido. El examen directo es el interrogatorio efectuado por la parte que ofreció a ese o esa testigo, ¿sí? El objetivo del examen directo es introducir la evidencia propia. Yo, como litigante, tengo mi versión de los hechos, ¿sí? Y voy a ir a juicio a contarles esa versión a los jueces. Pero, si bien hay una instancia en la cual yo me voy a parar delante de los jueces y les voy a dar esa versión de los hechos, ¿sí? Lo importante es que en el juicio mi versión de los hechos la voy a narrar mi historia indirectamente a través de la prueba que yo llevo, ¿sí? De esa manera voy a ir construyendo por porciones mi historia. Entonces el objetivo es que cuando vengan mis testigos yo les voy a hacer un examen directo para que le cuenten y le brinden la información sobre esa porción de la historia a los jueces, ¿sí? Y además, si tengo algún objeto, como podría ser un arma, ¿sí? o ropa o cualquier objeto relacionado con el hecho, va a haber un testigo a introducirlo en el juicio, ¿sí? Lo mismo con un documento. Es fundamental la preparación para esto, ¿sí? Yo como litigante tengo que convocar a mis testigos previamente al juicio de a uno, ¿sí? De manera separada, para poder explicarles por qué los convoqué, qué es lo que me interesa que puedan decir en el juicio, cuál es la instancia, ¿sí? Explicarles que van a declarar bajo juramento de decir verdad y qué me interesa, ¿sí? Que digan. No decirles lo que tienen que decir, sino cuál es el objetivo que yo tengo como litigante en su declaración. Y repasar de alguna manera qué es lo que recuerdan, porque puede ser que hayan presentado un informe hace 2 años y medio atrás y recién ahora se viene el juicio. Entonces, bueno, refrescar qué se acuerdan de eso, también marcarles cómo les voy a preguntar y cómo les va a preguntar la contraparte, ¿sí? Bien, el examen directo está sometido a unas reglas para preguntar. Los litigantes no podemos preguntar de cualquier manera en el examen directo porque no podemos sugerir la pregunta. Decíamos que la información entra a juicio de manera indirecta. Yo voy a contar mi historia indirectamente con mis testigos. Entonces es importante que la información sea el propio testigo quien la incorpora. Si yo le sugiero la respuesta en la pregunta, esa pregunta va a ser digna de una objeción porque voy a ser yo quien estoy incorporando la información. Entonces, todas las preguntas que se les hagan en un examen directo van a ser una invitación para que puedan ustedes incorporar la información, ¿sí? Por favor, explíquenos cuál ha sido su intervención en este caso. ¿Cuántas personas viven en la vivienda que usted visitó? ¿Dónde queda esa vivienda? ¿Qué edad tenía la persona que usted entrevistó? ¿Sí? ¿A qué conclusiones llegó usted luego de esa intervención que mantuvo? ¿Bien? Son todas preguntas abiertas y cerradas, pero que no sugieren la respuesta. Y desde ya que las respuestas que vamos a buscar son respuestas claras en un lenguaje simple, no en un lenguaje técnico, porque si no los jueces no van a entender nada, se va a complejizar todo y va a ser muy difícil después que puedan decir en función de eso. El examen directo tiene una estructura, podemos decir, en 2 partes, ¿sí? Una primera parte que está dada por un momento de acreditación, sobre todo con testigos expertos, donde nos interesa acreditar que esas conclusiones que van a dar en juicio las dicen porque saben, ¿sí? Están en condiciones de dar esas conclusiones. Entonces,
necesitamos construir su credibilidad. No necesariamente tienen que estar al inicio del examen directo esas preguntas, pero sí tiene que haber un momento en el cual acreditemos a nuestros testigos, ¿sí? Entonces, se les van a hacer todas preguntas del estilo, bien, cuéntenos a qué se dedica, cuándo se recibió, dónde estudió, una vez que se recibió, qué otros cursos realizó, en qué especialidad, dónde trabaja actualmente, cuánto hace que trabaja allí, qué tipo de situaciones trabaja con frecuencia, ¿sí? Todas preguntas para poder marcar que las conclusiones que diga después está en condiciones de hacerlo. Y después sí ya una segunda instancia dentro del mismo examen directo que tiene que ver con la información propiamente sobre el caso, ¿sí? Bien, ahora vamos a pasar a otro punto. Por favor, explíquenos cuál fue su intervención en esta situación, ¿sí? Ahí sí ya entramos en la instancia del relato propiamente dicho. Bien, una vez terminado el examen directo, la parte que ofreció, que los o las ofreció como testigo, se va a sentar y será el momento de que se pare la contraparte, ¿sí? Que tendrá a su cargo el contraexamen, que es justamente el interrogatorio hecho por la otra parte, ¿sí? Esto es distinto al examen directo, porque acá la información ya va a haber entrado. El o la testigo ya habrá dicho todo lo que sabía. Entonces, la manera de preguntar va a ser bastante diferente, ¿sí? Acá sí, la herramienta por excelencia en un contraexamen es la pregunta sugestiva, que más que una pregunta es una afirmación que va a tender a que ustedes respondan por sí o por no, ¿sí? Porque el objetivo del contraexamen es controlar esa información que entró al juicio, controlar lo que los jueces escucharon y también puede ser desacreditar al testigo en sí mismo como fuente de información, ¿sí? Porque no es creíble, o a su testimonio, ¿sí? Porque tiene contradicciones o porque está diciendo cosas que en realidad no son, ¿sí? Por ejemplo, si quisiéramos desacreditar a una profesional que recién se recibe, por ejemplo, y viene al juicio a darnos conclusiones categóricas, ¿sí? Alguna línea de contraexamen podría ser, por ejemplo, usted es trabajadora social, ¿no es así? Se recibió en el año 2021, ¿no es cierto? Más precisamente usted estudió en la UNR. Bien, después de recibirse entró a trabajar a un centro de salud, ¿no es cierto? Bien, en marzo del 2022. Y luego de eso, y en ese trabajo usted tuvo contacto con la víctima, ¿no es así? Esa fue su primera entrevista, ¿no es cierto? Antes de eso usted no había mantenido entrevistas con víctimas, no había trabajado situaciones de abuso sexual, ¿verdad? Bien, y así seguir construyendo líneas de contraexamen que podrían desacreditar, ¿sí? A ese testigo porque no tiene experiencia. La información tomada en ese contraexamen yo la utilizaría como litigante en mi alegato final para poder explicarles a los jueces que lo que nos acaba de decir, bueno, es poco creíble, ¿sí? Después habrá que ver en el marco de ese juicio y de los jueces que estén trabajando la situación si tiene efectivamente un efecto serio sobre la credibilidad del testigo, pero en principio yo podría utilizarlo como línea de contraexamen. Las líneas o los puntos de contraexamen que los manuales de litigación suelen enseñar son 4, específicamente para los y las testigos expertos. Por un lado, el interés, que en nuestro sistema mucho no lo vamos a utilizar porque esto en general rige en los sistemas en los que hay peritos de parte que cobran por su trabajo, entonces se podría hacer una línea de contraexamen para plantear que esta persona tiene un interés específico en que su parte gane el juicio porque así cobrará, ¿sí? No es nuestro caso, porque la mayoría de las situaciones son abordadas por profesionales que trabajan en el ámbito público. Pero sí una línea puede ser que en realidad no es tan experto o experta como dice ser, que lo que nos viene a plantear como certezas en realidad son apreciaciones personales u opiniones personales, ¿sí? O que está siendo infiel a las reglas de su profesión al momento de realizar un trabajo profesional, ¿sí? Que no está siguiendo las técnicas que su profesión le recomienda. Pero en realidad lo que más vemos en la práctica, digamos, si lo que tenemos a trabajar es que las líneas de contraexamen están referidas al registro, al informe, y de allí la importancia de poder trabajar los informes un poco en clave de litigación
un poco con perspectiva de género, de litigio. Más allá de la intervención asistencial puntual que se esté haciendo, también pensar que el día de mañana eso puede tener que defenderse en un juicio, tener conciencia de que al hacer un informe se está produciendo evidencia y que, bueno, luego puede ser eso sometido a las reglas de un examen y contraexamen en un juicio. Y en un contraexamen, si en un informe se plantean conclusiones, pero no se dice sobre qué base se toman esas conclusiones, ¿sí? Si se habla de la situación de una persona, pero no se consignan cuáles son las palabras de esa persona que permiten arribar a ciertas conclusiones, se puede hacer un contraexamen. Lo mismo si se hace un informe escueto, digamos, y luego en el momento del juicio, él o la profesional amplía en demasía esas conclusiones y, bueno, viene a decir cosas que antes no había dicho. Eso también es posible que sea objeto de un contraexamen. Bien, con esto más o menos creo haber hecho un paneo muy general y bastante rápido de cómo funciona el proceso penal, ¿sí? Cómo trabajamos la producción de evidencia pensando en juicio. Les quiero recomendar este libro, ¿sí? Como para dejarles algo, que se llama La prueba pericial. Está escrito por Mauricio Duce, ¿sí? Que es un litigante chileno. Chile fue el primer país de nuestra región que implementó efectivamente la reforma procesal penal hacia un sistema adversarial acusatorio, y de allí ha surgido mucha bibliografía, muchos manuales de litigación. Uno de ellos es este, que habla específicamente sobre la prueba pericial en los nuevos sistemas. Es muy chiquito, el libro es muy interesante, plantea un poco cuál es el nuevo paradigma en materia de evidencia pericial, trata la cuestión de los testigos expertos y también la utilidad de los informes y un poco cuál es el contenido desde un plano de la litigación que deben tener los informes. Entonces se los recomiendo porque más allá de lo que puedan trabajar desde su propia área en cuanto a los informes y demás, es interesante también tener una perspectiva de litigación. Bien, con esto les agradezco su atención, les dejo mi mail de contacto por si con posterioridad a este conversatorio surge algo que me quieran comentar, transmitir o conversar. Y bueno, y quedo abierto sí a bueno, lo que podamos conversar, debatir e intercambiar. Gracias, Valentín. Mira, yo puedo leer del chat, tenemos un comentario de Romina Michaud. Dice: hola, buenas tardes, súper claro lo que estás diciendo, lo que decís. Lo que quería decir es que nosotros hacemos esas 3 intervenciones: entrevista investigativa, informe de la entrevista, informe socioambiental, y es como que se nos convoca con muy poco tiempo a la fecha del juicio. No podemos aportar ninguna persona como testigo que surja en la entrevista, pero muchas veces los TS generamos en los defendidos la confianza que nos genera el defensor, y eso hace muchas veces que surjan muchas situaciones favorables para la presentación de la defensa. Bueno, no me quedó claro si quien le solicita los informes es la propia defensa, o si sería un caso, por ejemplo, que solicite el informe la Fiscalía o el MPA y que de ese trabajo pudiera surgir evidencia que también pudiera servir para la defensa. No me quedó... Claro, no lo especifica. Bien. Si fuese ese el caso, suponiendo que el MPA convoca a una trabajadora social para hacer un informe y de esa información surge evidencia que pueda servir a la defensa, bueno, entiendo que tampoco eso es una responsabilidad de la profesional que interviene, digamos. A la profesional se le solicita determinado trabajo y ella tiene que informar lo que surge de ese trabajo, ¿sí? Después serán las partes que litigan el caso las que decidirán si esa información le sirve o no le sirve, si ofrecen a ese o esa testigo para el juicio o no, digamos. Entiendo que viene un poco por ahí. Si no, lo otro es, de alguna manera, acordar con la parte que solicita la intervención, bueno, un poco cuál es su estrategia y en qué marco se solicita esto. Digamos, esto nosotros en el CAG
lo trabajamos mucho, digamos, que quienes litigamos en calidad de abogados, les expliquemos a nuestros equipos cuál es nuestra teoría del caso, ¿sí? ¿Qué es lo que necesitamos? Para que tampoco se informe cualquier cosa. No con ámbito de hacer tendencioso el trabajo, sino, bueno, también para que los equipos puedan entender qué es lo que tienen que ir a buscar o qué información el caso necesita, pensando en la lógica de producción de prueba, ¿sí? En esta clave de litigio. Insisto, no solamente pensar en clave asistencial, sino también en clave de litigio. Bien, acá dice el SPPDP convoca. Es la defensa penal. Defensa Sí, penal. es el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal. Sí, es la defensa. Sí, la defensa está la defensa pública tiene las mismas facultades, digamos, que la fiscalía para poder solicitar intervenciones y pedir la asistencia de profesionales. O sea que en el trabajo de sus casos, la defensa también puede llevar a cabo su propia investigación, así como está en la etapa de investigación está la investigación de la fiscalía, que es la principal de alguna manera, porque es quien tiene la carga de probar el caso, pero la defensa también puede hacer su propia investigación y en ese marco puede recurrir al trabajo profesional. Voy viendo si hay alguna otra consulta o algún comentario. Por ejemplo, hay una compañera que está, en realidad vamos a decir que saluda y agradece el espacio, que está escuchando desde México. Y bueno, pregunta dónde se podía conseguir el libro, si se puede conseguir en las librerías o dónde se puede conseguir el libro que recomendaste. Yo lo he visto en muchas librerías jurídicas, lo he visto. Es un libro que forma parte de una colección sobre distintos libros de litigación. Lo he visto en muchísimas librerías jurídicas e inclusive no sé si no estará digitalizado dando vueltas por la web. Bien. Y es accesible, esta es consulta mía, Valentín, Sí. ¿es accesible en la terminología, como para que lo leamos así profesionales? Es sumamente accesible porque la tendencia en litigación justamente es hablar en un lenguaje claro, ¿sí? Pensemos que estos sistemas reformados, podemos decir, de oralidad, de inmediación, de trabajo en audiencias orales, están pensados para dirimirse ante jurados populares, ¿sí? Podríamos decir que nuestro sistema santafesino está, entre comillas, incompleto porque se avanzó muchísimo en una reforma muy avanzada, pero faltaría dar el último pasito, que es implementar el jurado popular, que otras provincias ya lo han hecho. En ese marco, la tendencia es hablar claro, ¿sí? Es hablar desprovistos de ese lenguaje técnico, porque es, al litigar de manera en audiencias públicas, es litigar de cara a la ciudadanía, ¿sí? Que se entienda efectivamente lo que está pasando en la audiencia. Entonces, bueno, esa es la tendencia y todos estos manuales de litigación salen con esa impronta, son sumamente claros y se pueden leer sin ningún tipo de problema. Bien. Karina de los Ríos dice, comenta, gracias, el trabajo de abogados en relación a instituciones de salud es valioso, ojalá se incluyan más. Romina Michaud vuelve a comentar, súper claro, lo que quería decir en pocas palabras es que el Servicio Público de la Defensa convoca con muy poco tiempo al día del juicio y por lo que se hay un tiempo para presentar testigos y cuando se nos convoca ya no, y ahí vamos a esperar. Bien, Y por lo que ahora, se dice,
Es como que está hablando del tiempo de convocatoria y el tiempo que tienen para presentar las pruebas. Sí, sí. Ahora entendí un poco más por dónde iba el comentario Claro. inicial. Sí, esas son los problemas del trabajo cotidiano, de la gestión de casos cotidiana, bueno, y que el sistema nos enfrenta a esos problemas. También es una cuestión de recursos humanos, de no contar por ahí con la cantidad de recursos necesarios para afrontar todos los casos, y muchas veces la intervención se termina pidiendo ya casi sobre el comienzo de la etapa intermedia, que sería esa etapa preliminar de preparación de juicio, y bueno, y hay que andar un poco a las corridas, sí. No debería ser así, pero bueno, sucede. Claro. Andrea de Paul comenta, hola, Valen fue muy claro, siempre nos está acompañando en el CAF a las TS. Bueno, un comentario para vos, Valentín. Quiero hacer una pregunta. Estoy convocada a un juicio y no presenté un informe. Ajá. Bueno. Me tomaron una entrevista en litigación, dice. Bueno. Es interesante la pregunta, porque si no parece que como que la única intervención posible es el informe, digamos. Y vuelvo a lo que decía en la presentación. Lo que importa es la declaración de la persona en el juicio. Esa es la prueba. El informe tiene la calidad de ser un registro de la investigación. Entonces, puede suceder que no le pidan un informe, pero que la convoquen a la oficina del MPA o de la defensa a tomarle una entrevista como a cualquier testigo o testiga, y de eso va a quedar un acta de entrevista, ¿sí? Con ese registro. La importancia de eso es poder, primero para la parte que va a proponer a ese testigo o testiga, es, bueno, tener un registro de lo que dice, ¿sí? Por si llegado el caso en el juicio necesita refrescar memoria, pero a la vez también brindárselo a la contraparte, ¿sí? Sobre todo la fiscalía tiene una obligación de mostrar sus cartas, digamos, para que la contraparte pueda efectivamente ejercer el control de esa evidencia y eventualmente contraexaminar, ¿sí? Saber de qué va a venir a hablar esta persona. En la etapa intermedia, cuando marcamos la línea de tiempo, la etapa del medio, esa etapa de preparación del juicio, quienes litigamos tenemos que decir a qué va a ir una persona a juicio, ¿sí? Yo ofrezco a este testigo porque va a venir a hablar de esto, ¿sí? No va a venir a hablar de cualquier cosa. Entonces, eso marca la pertinencia de ese testigo o testiga. Entonces, contar con un registro de la investigación justamente es para poder explicar de qué va a hablar esa persona. Sí, es muy raro hoy en día, sobre todo en Rosario. Yo sé que en otras circunscripciones pasa más seguido que llegamos a juicio sin una declaración previa, sin un informe o sin una entrevista de la persona. Es difícil eso. En Rosario esto está más trabajado, ¿sí? Y las partes litigamos mucho esto de poder contar con una declaración previa para contraexaminar. Si llegáramos a la situación en la que se llega a juicio y no tenemos un informe o una entrevista de esa persona, la persona va a declarar en el examen directo, pero seguramente la contraparte, antes de contraexaminar, va a tener que pedir un cuarto intermedio en la audiencia para poder irse a preparar su contraexamen en función de que recién escucha por primera vez o recién toma contacto
con los dichos del testigo en el juicio. Entonces va a tener que tomarse un tiempo para poder preparar el contraexamen. Eso podría pasar. Bien, gracias. Rocío dice, tengo maestría en trabajo social jurídico, es nuestra colega de México. Dice, en México solo podemos intervenir como peritos, pero en cuanto a los tiempos de solicitud, es igual, son casi con 3 días de anticipación solamente, o sea que lo que está planteando es que manejan tiempos también con no mucha anticipación. Es un comentario que nos trae desde México. Si me Pero permitís, corro el riesgo de equivocarme, pero creo que México tiene lo que se conocen como reglas de evidencia, ¿sí? Que por ahí lo pueden haber visto en las películas, de estas películas de juicios, donde quienes litigan dicen, según la regla de evidencia número tanto, qué sé yo, no puede hablar de esto. Bueno, son códigos de prueba, básicamente, donde está específicamente regulado qué es prueba, qué no es prueba, cómo tiene que entrar eso al juicio, ¿sí? Y podría suceder que no esté admitida la categoría de testigo experto, por ejemplo, y por eso solamente podría declarar como testigo común o como perito. Nosotros todavía en nuestro sistema no tenemos un sistema de reglas de evidencia, por eso, bueno, todavía está bastante más laxo, si se quiere, la cuestión de la admisibilidad de las evidencias y, bueno, el momento para discutirlo es la audiencia preliminar, que ahí se determina en qué calidad entra el testigo, si como testigo común, como testigo experto, como perito. Voy a compartir una pregunta que me mandan a mi WhatsApp, porque no puedo escribir en el chat. Ivana Martins pregunta si respecto al CAG dice patrocinan. Sí, patrocinamos, sí. El CAG tiene facultades para patrocinar. Patrocinar es acompañar con la firma, básicamente es acompañar con la firma de un abogado una manifestación hecha por una persona. Eso es un patrocinio. Distinto a la representación, en la que se actúa ya con un poder y el abogado puede firmar propiamente sin necesidad de acompañar con la firma de su cliente, digamos, o de su asistido, porque tiene facultades de representación. Nosotros patrocinamos y a la vez tenemos facultades para querellar y representar propiamente dicho a la persona. Y acá amplía un poco la pregunta porque dice, trabajamos en el cordón industrial e interviene MPA San Lorenzo. No siempre le solicitamos acompañamiento, pero en ocasiones los equipos interdisciplinarios evaluamos pertinente el patrocinio de la víctima. ¿Pueden litigar desde el CAG? Ahí está más concreta la pregunta. Sí. De hecho, hemos trabajado situaciones en San Lorenzo, estamos trabajando inclusive situaciones en San Lorenzo, las asistimos. Obviamente que tenemos un procedimiento institucional para la derivación de casos, pero sí desde ya. Bien. Romina Michau pregunta si el MPA, ¿cómo convoca el MPA a las trabajadoras sociales? Yo no trabajo en el MPA, lo que puedo decir lo sé por conocimiento del trabajo de los casos. Depende de la unidad fiscal, depende de la ciudad, depende de la unidad fiscal. Hay fiscales que convocan directamente con un oficio, ¿sí? Se manda una nota dirigida a un profesional o a una institución pública solicitando la intervención de determinado profesional para tal cosa, ¿sí? Simplemente mediante nota. Puede haber otros fiscales que lo hagan, si bien mandan el oficio para que esté la formalidad y conste, también hacen un llamado telefónico, explican un poco más y se pide de esa manera. Acá decía, porque no había entendido, seguía la pregunta, dice, igual que el Servicio Público de la Defensa Penal, ¿o tiene más trabajadores sociales que el Servicio Público de la Defensa Penal? No sé si se refiere al...
si convoca igual que el MPA, que el Servicio Público de la Defensa, debe ser. Convocar, tienen facultades los dos para convocar. Luego también en su ámbito interno tienen sus propios equipos, ¿sí? Podemos decir que el equipo interdisciplinario del MPA cuenta con un poco más de recursos humanos, ¿sí? Tiene más profesionales. El Servicio de la Defensa está un poquito más acotado en cuanto a recursos humanos, pero ambos Claro. tienen sus equipos. Bien. Y Andrea de Paul pregunta, cuando en el contraexamen preguntan por sí o no. Me pasa que muchas veces desde el trabajo social no hay una respuesta por sí o no. ¿Qué se puede hacer ahí? ¿Qué puedo hacer ahí? Bueno, André ya está canchera, digamos, en este sentido, ya ha pasado por varias declaraciones, sabe. Bueno, es muy interesante la pregunta también, porque esto de la pregunta sugestiva es una técnica de litigación, una herramienta para poder extraer información del testigo. Entonces, a mí como litigante en un contraexamen, muy poquitas veces me va a interesar que el testigo o la testigo hable, ¿sí? Ya habló con su parte, ya dijo lo que tenía. A mí ahora lo que me interesa es que los jueces me escuchen mientras yo voy repitiendo un monólogo y que vean que el testigo o la testigo solamente dice sí o no, ¿sí? Eso me interesa. Ahí voy a estar ejerciendo mi control y voy a estar ejerciendo la contradicción. Ahora, en el caso de testigos y testigas expertas, si yo me paro a contraexaminar, ¿sí? Me voy a parar sobre una cornisa, porque contraexaminar a testigos y testigas expertas es un riesgo, porque siempre, siempre, siempre va a estar habilitada la posibilidad de que quieran explicar, porque por su formación tienden necesariamente a explicar, ¿sí? Entonces, tengo que manejar muy bien la destreza para hacer preguntas sugestivas de un solo punto seguidas para poder generar esa dinámica del sí o no. De todas maneras, si él o la profesional quisiera explicarse, lo podría hacer, ¿sí? Podría decir, sí, pero tal cosa, y empezar a hablar. De hecho, para eso son muy importantes las entrevistas de preparación, lo trabajamos, porque les explicamos, mirá que en el momento del contraexamen te van a preguntar de tal manera y no van a permitir que vos puedas explicarte. Bueno, la idea es que vos pidas explicarte. ¿Qué pasa? Como nosotros, esto que decía de las reglas de evidencia, todavía no lo tenemos regulado, termina quedando también un poco a la decisión de los jueces que dirijan el debate, porque podría suceder que la parte que está haciendo el contraexamen le pida a los jueces que le indiquen al testigo que responda solamente por sí o por no, ¿sí? Y hay jueces que le hacen lugar a eso. Mi criterio es que no debería suceder, que si el testigo se quiere explicar, lo puede hacer porque está en el marco de su declaración, pero bueno, es mi criterio personal, digamos. Yo creo que somos quienes litigamos, quienes tenemos que manejar muy bien la técnica para poder establecer esa dinámica y controlar al testigo para que nos responda por sí o por no directamente, ¿sí? Pero bueno, hoy en día, si son convocadas a juicio y llegan a tener un contraexamen en esos términos, bueno, no se queden solamente con el sí o no, intenten explicarse y en todo caso que las partes lo litiguen. Bien. Silvina Cabrera está escribiendo. Muchas veces te interrumpen, no te dejan explayar. La idea, bueno, van como chateando. Romina dice, la idea es que el perito no conteste por sí o por no y que explique. Tal cual dice Andrea, yo ahí insisto. Sí, el tema de la interrupción hay que ver en qué instancia de la declaración se da. Si es en el examen directo, generalmente la tendencia es que, bueno, que
los profesionales puedan explicarse. Pero a veces pasa también que empiezan a explicar demasiado, ¿sí? Y nosotros, quienes litigamos, la idea de les litigantes en el examen directo es hacer un control pasando desapercibidos, digamos, sin que se note. Para eso vamos a ir preguntando. Y a nosotros nos interesa que la información ingrese un poco como lo hemos planificado, ¿sí? Que no ingrese todo junto, o vamos a ir armando lo que se llaman bloques de información durante la declaración, para que la información vaya entrando en determinado orden. Generalmente en el examen directo la organización es cronológica, ¿sí? Vamos a empezar preguntando cuáles han sido sus intervenciones, ordenarlas cronológicamente y después, en función de eso, preguntar a qué conclusiones llegó. Pero podría pasar también que lo organicemos de manera temática, ¿sí? Entonces vamos a ir preguntando por un tema, agotamos ese tema, luego preguntamos por otro y lo vamos agotando de esa manera. Entonces, por ahí, si notamos que empieza a explicar demasiado, bueno, probablemente interrumpamos y a través de una pregunta redirijamos la declaración. En el contra, lo que puede pasar es que si quien litiga siente que el testigo se le está yendo de las manos, porque no le responde por sí o por no, la frustración primero va a ser con quien litiga consigo mismo, digamos, porque no lo está pudiendo controlar, se le va de las manos, y la tendencia puede ser un poco a tratar de interrumpir, y ahí se puede armar, digamos, como una pequeña confrontación inclusive entre las partes, y bueno, puede pasar eso, que quiera interrumpir permanentemente. Romina dice, hay que explicar corto y conciso que el juez dé cuenta que el fiscal no nos puede, como quien dice, desmerecer nuestro trabajo. Sí, no sé si habrá tenido experiencia declarando, digamos, pero inclusive en el contraexamen, cuando el objetivo es desacreditar, nunca se va a tender a menospreciar el trabajo profesional, digamos. La idea de desacreditar es, bueno, un poco limitar su credibilidad. En el juicio lo que vamos a discutir es la credibilidad, ¿sí? Es si una persona es o no es creíble por su condición personal, por su condición de percepción o por sus conclusiones. Pero de ningún modo la idea es destrozar a la persona, ¿sí? Creo que eso ya sería un exceso. Bueno, me parece que ya estamos, ¿no? Con las preguntas. Fue nutrido. Cecilia me escribió al chat que te agradece y bueno, que estuviste muy claro en los conceptos y en la transmisión de las ideas. No puede escribir en el chat, entonces me escribió a mi WhatsApp. Bueno, gracias a Ceci, ella fue un poco quien hizo de nexo con el colegio, así que le quiero agradecer la convocatoria. Para terminar, si me permiten, quisiera reforzar la importancia de trabajar sobre la cuestión de los informes, ¿sí? Nosotros hoy en nuestro trabajo nos estamos intentando mejorar lo más posible la producción de informes, entendiendo este uso estratégico, podemos decir, ¿sí? En clave de litigio. Casi ninguna profesión, diría yo, sale con la formación necesaria para producir informes, ¿sí? Y mucho menos informes tendientes a ser presentados en el ámbito judicial. Es muy difícil. Entonces,
tenemos que trabajar en esto, sobre el contenido, sobre la forma de presentarlos, también sobre la redacción, ¿sí? No es necesario hacer informes rebuscados con un relato sumamente complejo. En litigación hay una frase que dice: no utilice palabras de $100 y puede usar palabras de 5 centavos, ¿sí? Con la idea de decir, no hace falta hablar rebuscado, no hace falta mucho menos escribir rebuscado, porque no se entiende, porque después en el juicio es complejo abordar una declaración en esos términos. Entonces la idea es hacer informes sencillos, claros, completos, pero sencillos, ¿sí? Inclusive con un punto por oración, digamos, un tema, una oración, ¿sí? Esto de la redacción es importante también tenerlo en cuenta, porque bueno, después es mucho más sencillo abordar la declaración profesional de testigos expertos con buenos informes. Entonces, como cierre, digamos, me gustaría dejar eso planteado y, por supuesto, nuevamente agradecer la convocatoria y la presencia. Muchas gracias a vos, Valentín. Y gracias a todos y a todas las que estuvieron en el conversatorio, y bueno, espero que hayan agendado las otras actividades. Romina, no Así sé es. si querés hablar. Sí, les quiero, bueno, agradecer a Valentín y también a todas las compañeras y compañeros que están detrás de la organización de cada conversatorio, como parte de la comisión de formación, y a Ceci que se sumó también a sugerir y a vincularnos con Valentín. También expresar que fuiste clarísimo, la verdad me parece que nos dejaste un esquema muy claro del lugar del trabajo social y de algunos dilemas o algunos fantasmas también que se arman en torno a la declaración en juicio. Así que bueno, muchas gracias y nos estamos encontrando en el próximo conversatorio y en las actividades del colegio. Muchas gracias a todos por participar y hasta luego.